política de las ciudadanas y bueno, una activista siempre en este mundo de ONG-nero, este mundo de las ONGs, pero siempre con esta visión derecho humanista. Y hoy me da mucho gusto que estés acá. Muchas gracias, muchas gracias igualmente. Y particularmente para el tema, yo voy a disfrutar mucho este programa, le tengo ganas. Estoy haciendo una serie de análisis políticos electoral, ya con los resultados electorales de esta elección histórica que hemos tenido en México. Ya se decía desde antes de que se hiciera efectivamente el proceso electoral que iba a ser histórica, particularmente en Chihuahua, porque se juntaron la contienda local y la contienda federal, pero histórica por muchas razones, ¿no? Y bueno, a reserva de a ver si nos queda poquito tiempo, se me hace que no vamos a tener mucho espacio para analizar la parte local, la dejamos pendiente. A mí me interesa más hacer el análisis nacional. Me interesa analizar dos grandes vertientes. Esta manifestación tan contundente de las mexicanas y los mexicanos, de la ciudadanía mexicana, una contundencia en el sentido electoral, que no quedara con una intención de que no quedara duda, ¿no? ¿Cómo podemos leerla? Y luego en una segunda parte poder analizar, bueno, pues ya que fue tan contundente, con una visión muy clara, ¿qué expectativa tendríamos que tener con estos resultados por primera vez? No es de ahorita, ya viene de hace ratito, pero por primera vez de una manera tan contundente, la ciudadanía mexicana le da el voto de confianza a un movimiento, a una corriente de izquierda. Antes ya teníamos resultados por ahí, incluso se había hablado de fraudes, pero no con esta contundencia, ¿no? ¿Qué tendríamos como que esperar? Primero, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y luego, ¿qué viene? Sí. Por donde ahí lo vamos platicando. Viendo. Yo creo que en el por qué encontraríamos dos corrientes que se escuchan, ¿no? Mucho. Y luego, bueno, yo diría por cuál me inclino, ¿no? Una corriente que dice que hubo un hartazgo de la ciudadanía en relación a los partidos, pues, que habían tenido el mando, ¿no? Que ya habían gobernado. Y la otra corriente es que pega un discurso de realmente querer el cambio. Con esta yo me quedo, Si bien sabemos que sí es real que las personas se harten y que las personas dejen de votar incluso, ¿no? Que las personas no tengan absolutamente ninguna esperanza de nada, ¿sí? Pero, bueno, sabemos, aquí en Chihuahua damos cuenta de un hartazgo que dio reversa y tenemos un gobernador reconocido incluso por él mismo, ¿no? Donde dice, bueno, pues, me favoreció precisamente el hartazgo contra el PRI y bueno, hoy soy gobernador, ¿no? Él mismo lo ha reconocido. Si bien esto es real y no tendríamos por qué no entenderlo, a mí me parece que si nos fuéramos en este caso en el nivel de lo federal, en el nivel de lo que pasó con Andrés Manuel, estaríamos no dando una lectura correcta. ¿Por qué digo? Bueno, Andrés Manuel estuvo 12 años machacando. 12 años que se sentaba a comer el taco en una lumbrita con la gente. Así, tan cercano como eso. 12 años en donde habló y dijo, necesitamos votar y votar, que no quede duda. Sí, entonces, bueno, pues pegó todas esas recomendaciones, ¿no? Que él hizo, porque incluso la última recomendación que yo le escucho decir a él y digo, bueno, pues, necesito el Congreso de la Unión. Sí, y mira cómo lo escucharon, ¿no? Bueno, yo todavía, yo me considero mujer de izquierda, como feminista no puedo ser de otra corriente, ¿verdad? Pero, sin embargo,
viendo qué había pasado en las otras ocasiones, sí tenía así ciertas dudas, ¿no? De repente, de qué iba a pasar. Si realmente la gente lo estaba entendiendo, ese discurso. Luego, conforme fueron pasando los días y acercándose, sí tuve cierta confianza, porque yo veía que la gente no cambiaba su discurso. Es decir, aunque dijeran lo que dijeran, es más, me parecía en momentos que se parecía un poco a aquello que hacemos luego como papás, como mamás. No hagas esto, ¿no? Sí, que los hijos hacen exactamente lo contrario. Entonces yo decía, no, es que no les está resultando ni lo que el PRI ni lo que el PAN estaban haciendo, porque lo intentaron por muchas formas, sí, ¿no? Sí. De convencer, de decirle a la gente esto va a ser desastroso. Bueno, otra vez intentaron mucho toda esta cuestión de miedos, ¿no? Hacia la gente. Y obvio que se utilizó mucho las redes para eso. Tenemos infinidad de videos que yo quisiera ahorita como rastrear y decir quiénes son los nombres de esas personas. Sería interesante. Sería bien interesante saber y ubicarlos, ¿no? Sí. Decir dónde están. Sí. A ver, después de esto, dónde están, ¿no? Pero bueno, evidentemente sí me parece que el discurso simple y sencillo que se utilizó con el pueblo, con la gente, pegó. Un discurso donde se les dijo, hay que ser honestos, hay que no robar. O sea, fue el discurso que pegó, ese discurso sencillo, ¿no? Y me parece que las expectativas son muy altas. Y ahí es donde yo quisiera profundizar más, ¿no? Sí. Porque las expectativas ahí va a estar el asunto de todo. El meollo. Hasta ahorita, yo creo que la gente que está dando seguimiento a través de la televisión y, bueno, pues sobre todo de la televisión que no deja de informar, podemos decir que como nunca habíamos visto a alguien deseoso de trabajar, deseoso de hacer las cosas, porque ha estado trabajando incansablemente desde la mañana hasta la noche. Sí, tú dices, ¿a qué hora se va a ir a tomarse un descanso, verdad? No, uno supondría que después de todo lo que implicó una contienda electoral, pues la gente queda cansada, agotada y se quiere ir de vacaciones. Incluso vemos quién sí lo hace, ¿verdad? Claro. Pues no, ahorita en este caso vemos a una como que hasta le virtual dio, presidente trabajando, pero no de manera virtual. Le inyectaron energía. Yo creo que sí, si al menos esa visión que se está dando ahorita se va a sostener de trabajo, de interés, de escucharse entre los diferentes grupos, pues bueno, yo creo que las expectativas van a estar cubiertas, ¿verdad? Con todos los asegúnes que eso significa. A mí me parece que uno de los temas torales, que es el tema de seguridad, creo yo que sin duda lo puede abordar. Creo yo que sin duda lo puede. Hay señales de... Sí, hay señales de que señales lo pueda hacer. de propuestas interesantes, ¿no? Sí, hay otras que va a ser muy complicado porque el mercado global, sí, pues es global, ¿verdad? Sí, entonces habrá cosas en donde México no va a poder quitarse ni quitarlas, no va a poder, ahí va a tener que estar, y ahí es donde van a estar así precisamente los actores, porque la economía relaciona otros factores, incluso pues el factor de la seguridad, claro, se engloba. Claro. Entonces vamos a ver hasta qué punto y hasta dónde pueden ser capaces estas personas que están alrededor de él, porque yo ya no lo veo a él nada más. Sí, yo ya veo ahorita ya a ese equipo, a esas figuras, sí, que saben gobernar, que han estado como, bueno, me da mucho gusto Marcelo Ebrard en Relaciones Exteriores, me parece que son personajes que ya han estado, pues, en funciones, que ya saben, ¿verdad?, que no es gente improvisada. Como por supuesto también me doy cuenta de mucha gente improvisada que arrastró precisamente esta ola de Andrés Manuel y que ahorita
pues ahí van a estar, ¿verdad? O como senadores, senadoras, o como diputados, diputadas. Y bueno, pues yo creo que ahí sí los retos van a ser muy grandes, sobre todo para compañeras y compañeros que son derechohumanistas y compañeras feministas, sí, compañeros aliados del feminismo. Yo creo que ahí va a estar una situación complicadísima en las conformaciones de estos, pues de este congreso, ¿verdad? Porque no va a ser nada fácil. Aún y que uno diga, Morena tiene mayoría, ahí sí yo estoy recelosa. En el lado de lo ejecutivo me parece que están las personas más adecuadas y pertinentes para iniciar un gobierno. Son personas que les reconozco a varias personas de Sánchez Cordero, a varias personajes de ahí, reconozco con toda esta capacidad. Pero si volteo al lado del legislativo, pues ahí da cierto temor, sí, exactamente, cierto temor, sobre todo porque quienes hemos denunciado en este mismo micrófono y en otros más, todo la intención del Partido Encuentro Social, en donde evidentemente ellos se manifiestan como cristianos, y bueno, pues adversos a todo lo que son los derechos humanos y lo que es el feminismo, pues ahí quedaron varias personas. Muchas. Ajá, ahí tanto en el Senado como en el Congreso. Y yo creo que llegan por la vía de Morena, ¿no? Y es evidente porque si no están logrando ahorita su 3% para mantenerse, es evidente que llegaron por Morena. Y también yo creo que una tarea que tenemos nosotras pendientes es dar seguimiento, tener nombre, apellido de esas personas para poder hacer un marcaje, sin olvidar que todas las personas tienen derechos de estar y de ser votados y demás, pero que a la hora de tomar las decisiones, estas se tendrán que hacer conforme a lo que México ha firmado en relación a derechos humanos. Sí, una primer pregunta que se hacen, no todas las personas, ciertas personas, y que es la gente más politizada, ¿no? Es si va a ser o no va a ser un gobierno de izquierda. A mí me parece muy explicable que la gente más politizada se haga esta pregunta. Pero también me parece que la mayoría de la gente pues no le interesa tanto así estrictamente el término ideológico de izquierda, ¿no? Pero la gente que sí está interesada pues en lo que implica de fondo hacer un gobierno de izquierda o de derecha, pues sí se empiezan a preguntar desde siempre. Coincido contigo en que hay muchas complicaciones. Necesariamente tendrá que ser un gobierno que no se aísle tanto del mercado internacional, del mercado global, y lo veo con esas señales porque era uno de las acusaciones que tenía para generar temor. Se ve que no. Sin embargo, quienes le entendemos poquito a esto, pues sí esperaríamos ciertas líneas de política pública, digamos, más internas, que sí tengan una visión más clara de izquierda, ¿no? Sí, y bueno, a lo mejor y decir izquierda tal vez sea muy extremoso en este momento, ¿no? Yo más bien lo estaría dando lectura, sobre todo por los últimos días, en un reacomodo de lo que el Estado le compete. ¿Y qué le compete al Estado? Pues bueno, al Estado le compete administrar, ¿sí? Y que lo dejó de hacer, sí lo dejó, y que entró mucho la iniciativa privada, sí entró, y que todavía se tienen esas intenciones, ¿no? Que es lo que acaba de hacer el actual presidente Peña Nieto, ¿no? Acaba de firmar salvar las vedas de unas cuencas de allá del sur de México, con la finalidad de que, bueno, las cache quien tenga dinero, porque no va a ser otra, ¿no? Quien tenga dinero va a pagar por el agua. Entonces, yo lo que veo más claro, y ya leí así todo lo que tiene que ver con el plan de todos los recursos naturales, ¿no? Todo el desarrollo sustentable que pretenden hacer,
Y bueno, cuando menos rescato algunas cosas. Rescato que el Estado vuelve a tener esta intención de ser administrador de recursos naturales. Por ejemplo, la revisión de la ley de petróleo, ¿no? Toda la ley energética. La ley energética. Una revisión a todo esto, todo lo que tiene que ver con la generación de las energías, ¿no? Yo entiendo que el hecho de poner, de dar más plataforma a ese tema, es precisamente para recuperar México. Y bueno, cuando decimos México, pues está recuperando el Estado, esa administración de ese recurso, ¿no? No quiere decir que la iniciativa privada no pueda, porque pues finalmente ya sabemos que estamos en una libertad, pero pues con ciertos límites, ¿no? No tanto como se venía la avalancha de que parecía que no había límites y parecía que todo se iba para la iniciativa privada. Y hay cosas que no pueden estar así, porque la iniciativa privada tiene una vocación clara de ganancia, de tener plusvalía. Y cuando se habla de derechos, derecho al agua, pues no podemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logramos que no traspase y garantice los derechos en este tipo de... Bueno, pues el Estado tiene que meter mano y ser administrador. No quiere decir que a lo mejor un porcentaje la iniciativa privada no pueda participar, siempre y cuando con la vigilancia y con la administración del Estado. Es decir, yo eso sí lo veo como recuperándose. Antes de saber que Andrés Manuel y todo este equipo va a estar ahí en el país, tenía la duda de si se lograba, porque la intención era privatizar todo lo más que se pudiera al 100%, pues de hecho tenemos en el país ya muy pocas playas, por ejemplo, que puedan decirse públicas, ¿sí? La mayoría de las playas ya son privadas, y no privadas nada más a los hoteles, privadas, a personas que compran su pedazo de playa, ¿no? Y bueno, pues esto se vio precisamente en estos modelos neoliberales, en donde solamente interesaba la ganancia, la plusvalía, y bueno, pues ahorita vuelve esta intención de garantizar derechos, y garantizar derechos en los recursos humanos es eso, garantizarnos el acceso a los recursos naturales que el país tiene. Sí, y es que fíjate, creo que le diste en el clavo, porque justamente porque a veces hablamos de conceptos y damos por hecho que la gente lo tiene que entender, toda la gente los tiene que entender, y pues no, justamente la obligación que tenemos en los medios pues es de hablar cristiano, de que todo el mundo entienda, ¿no? Una de las características más importantes o de las maneras más importantes para poder diferenciar un gobierno de izquierda o de derecha justamente es la privatización de todo, de recursos y de productos y de lo que sea, ¿no? Hay muchas maneras de poder explicar cómo, y que yo tengo esa intención de poder explicar cómo debe ver o cómo ve un gobierno de izquierda la manera de administrar, la manera de hacer gobierno, y cómo lo ve un gobierno de derecha, porque si no tiene chiste entonces tener uno u otro, ¿no? Da claro. Igual, pues. Y en este caso, que en México, a diferencia quizá de otros países, es primera vez que el pueblo, que la ciudadana dice, y yo creo que tomó esta decisión sin que fuera la intención propiamente tener un gobierno de izquierda. Creo que influyeron tantas cosas que esa pudo haber sido una, pero no creo que haya sido la principal. Pero al final, pues ya está ahí la oferta, ya está ahí el gobierno, y a mí me parece interesante poder descifrar en términos muy, muy claros qué implicaciones puede tener. Y la privatización, el hablar de privatizar, de que el gobierno privatice ciertas funciones, vamos a decir así, marca una gran diferencia. Porque un gobierno de derecha, su política, su visión es abiertamente privatizador. Y cada uno tiene sus argumentos, es decir, no es así como
porque son malas personas o porque son... Simple y sencillamente porque el argumento que dan los gobiernos de derecha para privatizar todo, pues es que haya libertad y que cada quien se rasque con sus uñas, y pues que si alguien quiere, el mercado es libre, y que si alguien, estas extremas libertades que serían buenas si todo el mundo tuviera las mismas oportunidades, ¿no? Estas libertades de bueno, haya la libre oferta y demanda y al libre mercado, que cada quien avance como pueda y háganse bolas, ¿no? El Estado participa muy poquito y pues bueno, todo privatiza. Entre más se reduzca el Estado para un gobierno de derecha, pues es mejor, eso es lo que oferta. No te preocupes, no se preocupen empresarios, yo no voy a meter las manos, ustedes son los que manejan todo, ¿no? En cambio, un gobierno de izquierda, la primera característica, la primera diferencia es, pues, no, tendré que ver qué privatizo y qué no. Habrá funciones que definitivamente no las puedo privatizar, que me tocan. Un gobierno de izquierda ofrece un Estado gordo, un Estado fuerte, un Estado fortalecido, ¿no? Esa es la diferencia, donde... Y por supuesto hay quienes no están de acuerdo y quienes sí están de acuerdo, sí, ¿no? la economía lo marca muy bien, como los modelos en economía, ¿no? Exacto, y un Estado que efectivamente mete mano, efectivamente dice, no, pues no, aquí esto se puede y esto no se puede. Y por supuesto que hay muchas cosas en un gobierno de izquierda donde no se puede, donde el Estado dice, yo lo voy a controlar, yo lo voy a administrar, y ahí no puede entrar la iniciativa privada. Esa es como la gran diferencia. Entonces, sí, creo que allí es donde para hacer un análisis poco a poquito, conforme vayan ofertando, podemos ir diciendo, no, pues sí, si bien no de manera radical, pero sí tiene tendencias, digamos, ¿no? Tendencias de izquierda, o no tiene tendencias, pero pareciera que, y sí coincido contigo, no vamos a ver una tendencia radical de izquierda, pero sí con algunas visiones, ¿no? Sí, yo creo que con respecto a recursos naturales es con lo que más se puede observar. Y más hagamos ese seguimiento, ¿no? Sería interesante, por lo pronto, como ejercicio político, ideológico, el ir viendo esto, el hecho de que pudiera garantizar, de que pudiéramos ver que en el terreno del agua, por ejemplo, el Estado tiene mano, que el Estado mete control, ¿no? Que no, porque el agua va a ser, bueno, es un derecho humano, y uno dice, pues sí es un derecho humano, pero además es un recurso que lo estamos viendo cada vez más comprometido, y en esa medida tendrá el Estado que administrar, porque tiene que garantizar ese recurso que llegue a todas las personas. Sí. Entonces una empresa dice, pues este recurso lo tengo para hacer negocio, y sí, va a llegar a todas las personas, siempre y cuando todas las personas tengan con qué pagar ese recurso. Y lo podemos ver, fíjate, si nos vamos a ir a corte, termino con esto, nos vamos a corte y regresamos, pero a mí se me hace el asunto del agua, aunque luego nos limitemos a lo demás, pero igual y regresas porque vale la pena. El asunto del agua es el mejor ejemplo, porque a lo mejor no lo vimos, a lo mejor no lo podemos descifrar, pero, por ejemplo, el agua embotellada se ha vuelto un negocio. Qué impresionante, ¿no? Las embotelladoras de agua, creo que no dimensionamos. Ni económica, ni el impacto a la salud, porque también hay un impacto a la salud. Exacto. Fuerte. Es por ejemplo, ¿no? Nos vamos a ir a corte, sí, Gamaliel, muchas gracias. No vamos a corte solamente en la radio, pero nos quedamos aquí en el Face. Sí, yo creo que el agua es y es el que más nos debe de preocupar. Sí nos fuimos ya, ¿verdad? Nosotros, gracias. Sí, gracias. Perfecto. Nos debe preocupar y de pronto no le entendemos tanto. No, porque no ligamos, fíjate, y no es tampoco tan difícil a la hora de ya hacer un análisis de lo cotidiano, pues no es difícil decir, canijo, pues si el agua es lo que permite, ¿no? Que
sigamos, que sigamos aquí en que este vivamos planeta, y ¿no? que más o menos bien o no. Y que ya en algunas áreas del territorio, al menos aquí del estado de Chihuahua, tenemos ya conflictos muy francos, abiertos los conflictos por el agua. No, ya no están así encubiertos de que sea otra cosa, están ya muy abiertos, muy claros, que es con respecto a esta lucha. Sí, porque la escasez llegó a tal grado de que ya no la puedes, ya no hay manera de ocultarla, ¿no? La escasez del agua, ¿no? Así es. Haciendo un análisis así muy global, todo mundo, pues obviamente usamos el agua en la casa para hacer el quehacer, para hacer la limpieza personal, doméstica, etcétera, y pensamos como que esa es la más importante, ¿no? Y que si quien tiene agua y quien no, y que si te la cortan y si no, pero en realidad, lo fuerte del negocio, digamos, del manejo del agua, pues es el agua agrícola, es el uso agrícola, ¿no? Es donde se comen, donde se toman, más que comen, se toman, se chupan el agua las grandes empresas agrícolas, ¿no? Y todavía con este las transnacionales, porque también, bueno, o las mineras, las cerveceras, sí, estas que utilizan muchísima agua. Están llegando algunas industrias, se asemeja, ¿no? El uso del agua de estas industrias al uso de agua agrícola. Bueno, estamos hablando del uso del agua agrícola en un modelo tradicional, ¿no? Donde la famosa rodada. Es que ese es el punto, ¿no? Ese es el punto, porque el Estado, a mí me parece que tendría que entrar a regular el uso, y no le ha entrado como se tiene que entrar. No, todavía tenemos con agua completamente desde hace muchos años rebasada. Tenemos todavía un sector agrícola que desperdicia el agua, que la tira, que la saca de los mantos acuíferos y la tira, la desperdicia. Cuando sacar el agua es carísimo, ¿no? El sacar el agua, eso, por ejemplo, que es pues un factor que se debe de analizar en este tema, o sea, a ver cómo a ver, es un área, por ejemplo, cuando menos que la oportunidad, ¿sí? Regresamos, estamos en Radio Universidad, del Face no nos hemos ido, estamos en la página de Ecos, estoy platicando con Marta González, feminista, activista, y estamos intentando hacer un análisis político. Sí, y estamos dando ejemplos, ¿verdad? Sí. De lo que significa izquierda o derecha en los gobiernos, ¿no? Y estamos dando el ejemplo que dábamos del agua en cuanto a la privatización, pero bueno, así nos pudiéramos ir con muchas cosas, ¿no? Con todos los Yo recursos. creo que ahorita la oportunidad de tener un gobierno, pues, de izquierda, así entre todas las paréntesis o con comillas, todos los ¿verdad? asegúnes que con todos los que pueda haber, le podamos poner. Lo que sí creo que está planteada una posibilidad de cambios, y eso sí se me hace a mí importante. Los cambios los necesitamos urgentemente, y cuando se habla, por ejemplo, de corrupción, yo me remito rápidamente a lo que tiene que ver con el uso de cambios de suelos, por ejemplo. Cuando se habla de corrupción, pues nos remitimos a un sector salud golpeado hasta donde ya no, sin medicamentos, sin las plantas de médicos, enfermeras suficientes. Bueno, es decir, sí se plantea cuando menos una organización de todo lo que ha estado mal funcionando, por decirlo así, ¿no? Yo que brincos doy por ver una Semarnat eficiente, ¿no? Que es la encargada de dar los permisos de cambios de usos de suelo, y que llegado el momento en un consejo donde vamos a revisar cómo estuvo el cambio de uso de suelos de tal hotel allá en las Barrancas del Cobre, y resulta de que 30 años y no tenía ningún permiso de nada, ¿no? Y era el hotel que estaba echando precisamente todos sus desechos hacia los ríos, ¿no? Y contaminando. Entonces sí tengo expectativas, porque veo un equipo de gente muy capaz. Me parece que bueno, pues sí, claro, Andrés Manuel es así como el ícono de lo que es un líder nato, ¿no? Pudiera decir, o un líder no nato, a lo mejor un líder construido, ¿verdad? Pero también no hay que dejar de ver
todo ese otro equipo que está alrededor de él, y ese equipo a mí sí me despierta pues esas esperanzas, y veo no nada más las esperanzas por esperar, sino esperanzas analizando cómo ese equipo puede voltear y ver y reorganizar de diferente forma, ya sea de izquierda, derecha no puede ser, ¿verdad? Pero a lo mejor izquierda, centro, como sea, pero sin ponerle el apellido ese, me parece que sí estamos ante una nueva organización de lo que es el poder que hemos estado acostumbrados a ver de unos tiempos para acá, ¿no? Sí. Ese poder que no tiene la comunicación con el pueblo, ese poder que desde los escritorios y sin la experiencia pudo ser capaz de desordenar tanto las cosas. Entonces yo creo que sí estamos ante cambios diferentes. Yo sí espero, ojalá que les vaya muy bien, porque si les va muy bien a ellos, nos va muy bien a México. Yo sí luego en los grupos intento decir, porque bueno, no falta quien ya desde ahorita esté así como presagiando malos augurios, presagiando, ¿no? Ojalá que nada más fuera presagiando, ¿no? Pero luego también, como creo mucho en esto de las buenas vibras y las malas vibras, pues yo lo que quiero es rodearme de buenas vibras, ¿no? Y que realmente nos la creamos aquí en México, de que somos capaces, de que somos un pueblo, una nación que puede salir adelante a través de quitar esas prácticas que nos han hecho tanto daño, y que quitándonos esas prácticas podemos ir avanzando poco a poco, porque tampoco creo que el cambio va a venir así como varita mágica de la noche a la mañana. Me parece que no tiene que ver con una sola persona, que tiene que ver con mucha gente, con todo un pueblo creyendo que puede y haciendo lo que debe de hacer cada persona. Entonces, pues a lo mejor es muy idealista esa postura, pero me parece que esa postura es la que tendríamos que como agarrarnos, porque ya no tenemos mucho tiempo tampoco. O sea, yo creo, y me refiero a no tener tiempo cuando veo las circunstancias, ¿no? De todo, cuando veo, por ejemplo, cómo está el cambio climático, cómo está, pues todo lo que nos ha estado sucediendo en cuanto a desastres. Otro asunto que también me tiene muy maravillada, porque era algo que yo decía, no, ¿será posible? ¿Podrá ser? El descentralizar realmente, ¿sí? El descentralizar. ¿Por qué no? Bueno, pues porque ya no es un distrito federal, es una ciudad de México, ¿sí? Y por qué no descentralizar hacia las entidades, lo que son este poder ejecutivo. Y me parece que es una práctica sí riesgosa, pero me parece que si da éxito va a ser una práctica extraordinaria, porque mover como estratégicamente, porque no se está moviendo nada más porque sí las cosas, incluso las que no se pueden mover ahí se van a quedar, ¿verdad? Pero sí me parece que mover secretarías a las diferentes entidades son importantes. Por ejemplo, aquí mover hacia Chihuahua la Secretaría de Minas, yo creo que a nosotras nos queda ahorita entonces una tarea fuerte de trabajo con esa secretaría, para que, si bien Chihuahua tiene una vocación minera, sí veamos la forma de cómo esa extracción pueda ser lo menos invasiva, lo menos riesgosa para la tierra y para los habitantes. Entonces yo creo que me parece que con esa secretaría, bienvenida, ¿no?, acá a Chihuahua, porque acá la estamos esperando con los brazos abiertos. Vamos a ver qué tanto podemos hacer esas sinergias entre gobierno y sociedad para poder ordenar también ese aspecto, ¿no? Ese rubro tan socialmente esperado, y tan últimamente también perseguido, ¿sí? El asunto de tanto daño que ha mostrado. Lo que nos acaba de pasar es un ejemplo, ¿verdad?, de lo que se deja a la deriva cuando no hay normas suficientes, que lo primero que tienen que hacer es garantizar la vida de los seres vivos, hablando de todos los seres vivos y de la tierra. Entonces, bienvenida a esa Secretaría de Minas,
Yo le diría desde estos micrófonos a Andrés Manuel que no pudo haber tenido mejor acierto que traerse esa secretaría acá, porque acá la estamos esperando, con uñas y con dientes, la estamos esperando. Sí, hablabas ahorita de salud. Yo creo que otra gran diferencia que podemos ir notando, o que tendríamos que ir notando, por lo menos yo lo esperaría, de este gobierno que podemos identificar con esta visión de izquierda, es el manejo de los servicios. Y sí coincido contigo, es que sí, creo que la palabra también tiene que ver mucho con organizar, porque a la hora de tanta deficiencia en todo, pues da la impresión de que está todo desorganizado, ¿no? Y hay servicios básicos, la Constitución habla de servicios básicos que el Estado debe garantizar, ¿no? Y entonces, claro, a las personas, a los sectores, particularmente al sector privado, que quiere todo, que todo quiere vender, pues claro que está interesado en que el Estado no ofrezca muchos servicios. Y hay incluso campañas, ha habido campañas, y cuando hay tanta campaña, pues no la llegamos a creer, ¿no? Me parece que llegamos al punto en México de que nos perdimos esta creencia, y no dejamos de luchar por esta creencia de que el Estado nos debe garantizar los servicios básicos, ¿no? Así la salud, la educación. Fuimos perdiendo la confianza. Y entonces... Pero es que el Estado dejó de hacerlo. Como no nos garantiza los servicios básicos, pues entonces nos los buscamos privados. Y entonces, pues todas las familias, quienes pueden, pues la mayoría, pues si puede busca una escuela privada porque da por hecho que es mejor. Y si puede, busca un servicio médico privado porque da por hecho que es mejor, ¿no? Sí, de todas maneras lo privado también tiene una diversidad de ofertas, ¿no? Exacto. Desde lo más barato así, hasta lo más... Sí, exacto, claro. Exacto. Pero le dejamos de apostar a lo público. Sí. Incluso se ha desprestigiado tanto, que aunque no tengamos para pagar lo privado, le rascamos para ir a lo privado, ¿no? Dejamos lo público. Y en ese sentido yo sí esperaría, yo sí le apostaría, y me parece que tendría que ser una de las exigencias primeras, y es donde tendrían que demostrar una oferta pública en servicios básicos, particularmente la salud. Particularmente habría que ver cómo le va a hacer el Estado para garantizar buena salud a toda la ciudadanía, ¿no? Pues yo creo que una de las cosas que el Estado tendrá que hacer, y que yo escucho, ¿verdad?, que es una de las principales, es pegarle a la corrupción. Porque el sector salud no es ningún secreto, que está también metido en muchas prácticas de corrupción, con respecto a laboratorios, con respecto a medicamentos y demás, ¿no? Me parece a mí que de alguna manera, si se organiza un poco pensando en erradicar esa corrupción, y luego por otro lado se voltea a mirar cómo la responsabilidad que tengo como Estado, pues no, yo creo que es como encontrarse, ¿no? Esas dos puntos, ¿no? El punto de atacar una corrupción, y el punto donde yo veo como Estado que esto me toca porque es un derecho que yo no puedo desatender. Asumirla de verdad, no como obligación, ¿no? Claro, esa tendría que ser, sí. se tendría que partir de ahí. O sea, cuando un Estado asume como obligación el garantizar la salud de su pueblo, me parece que ese es el inicio. A partir de ahí tendrá que encontrar estructuras, claro, para poderlo hacer, sí, incluida la combate a la corrupción, más otras formas, ¿no? Pero si no se asume como obligación, o sea, si no la asume de verdad, pues no hay manera, pues no hay manera. Pero me parece que sí tiene que ser, en un Estado como yo lo contemplo, una de las principales obligaciones. Sí, me parece, ¿no?, que ahorita es el tiempo de como sentar precedentes,
porque 5 años no nos van a dar para Ay, poder como reacomodar todo lo que ha venido pasando. Pero tendrán que iniciar un esquema, por lo menos. Yo creo que sí, yo creo al no menos eso, ¿no? Hay así como puntos muy sensibles, sí, y la salud es uno de los puntos sensibles. Sí, yo creo que sí. Me parece a mí que no es tampoco ningún secreto, ¿no? Que se ha dejado de atender y se ha dejado que la infraestructura se vuelva vieja, obsoleta, y bueno, ha tenido esa intención. Sí, ¿no? Sí, totalmente. No se puede ver. No se puede ver el servicio del Seguro Social, del Instituto del Seguro Social, del ISSSTE, no se puede ver sin entender que es la intención de que se caiga, de desmantelarlos. Sí. No hay manera cualquier persona con 2 o 3 dedos en la frente entiende que si tienen tan mal servicio estas instituciones monstruosas de salud, pues es porque no hay interés de que tengan buen servicio. La infraestructura se dejó hace años. Sí, totalmente. Así como se dejó también Pemex, ¿no? O sea, si hacemos un análisis así holístico, nos vamos a dar cuenta. Exacto. A mí me gustaría mucho como también hacer a lo mejor análisis temáticos, análisis temáticos. Hay que hacerlos, por ejemplo, mujeres es un tema que preocupa muchísimo ahorita. Sí. ¿Qué va a pasar con los derechos de las mujeres, no? Sí. Ante esta situación. Si ves, que también, Marta, ahí se marca una gran diferencia, un gobierno de izquierda y un gobierno de derecha. Hay grandes diferencias en el manejo de derechos humanos en general, pero derechos humanos de las mujeres de manera particular. Sí, pues y nada más vemos como todos los cambios y reformas que tuvo el Distrito Federal con respecto a derechos de las mujeres. No se pudo haber dado si no hubiera estado un gobierno precisamente con esta mentalidad y visión de izquierda, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahorita las mujeres del país, al menos las feministas, sí, o derechohumanistas, ¿verdad? Sí estamos esperando esos cambios. Sí, no avalaríamos, y a ver qué tanto cuidado tiene este gobierno. Yo espero que lo tenga, porque me parece que la corriente feminista sí es una corriente muy importante, política, en estos momentos, que puede avalar o puede cuestionar a un gobierno, particularmente esta corriente, porque la toma de decisiones en este sentido marca la gran diferencia. Y mira, vamos a ver. Tan marca que precisamente, bueno, yo digo, ya venía de alguna manera en picada el candidato del PAN, sí, el candidato del Frente. No creo que haya sido así como que lo más importante, pero que de que pesó, y grandes analistas lo están diciendo, el hecho de que se hubiera sentado con el Frente Feminista, el Frente de la Familia, el Frente Nacional de la Familia, que se hubiera sentado a firmar cuestiones que no tienen que ver con los derechos humanos. Fíjate, hay analistas así a nivel nacional que dicen que eso, faltando días para cierre de campaña, fue lo que le dio así como la estocada al candidato del PAN. Entonces, tan importante es esto que acabas de decir, de que sí somos un sector que no nada más somos las feministas, sino que también hay otras personas, hombres y mujeres, que están aliándose y que saben que los derechos humanos es la garantía de como nación salir adelante, ¿no? Entonces, sabemos bien que el Frente de la Familia, el Frente Nacional de la Familia, postula cuestiones dogmáticas que nada tienen que ver con los derechos humanos, y que hubiera estado este personaje firmando públicamente algo que no tenía por qué haber firmado, porque no estaba transgrediendo pues ya suscripciones que México ha hecho a nivel internacional y que no van a estar ahorita al debate, ¿no? Aún y que haya quien diga que la ONU es el único organismo internacional que nos permite de alguna manera acercarnos a través de la paz y del diálogo. O sea, no es cualquier cosita, es eso. Si no existiera la ONU, yo sé que ha habido incluso guerras y demás, sí, porque no las ha podido parar, pero de alguna manera dentro de esos conflictos ha podido ser intermediario, y esos conflictos han podido ser menos drásticos y menos invasivos para las poblaciones civiles, cuando menos, ¿no? Entonces yo todavía tengo mucha confianza en esos organismos. Me parece que en estos momentos
la humanidad tiene que avanzar hacia allá. Y López Obrador dijo, invitó y la ONU ya aceptó, ¿no? Sí, ya aceptó. A que venga, ya está ahí. Pues a observar, a hacer lo que le toca, pues, Mira, ¿no? aquí en México están la representación de todas las agencias de la ONU. Al menos yo soy consejera de ONU Mujeres y sé que ya están en pláticas con gente cercana de Andrés Manuel, precisamente revisando lo que en días pasados también la que va a ser secretaria de Gobernación, creo, sí, ¿verdad? Se llama Sánchez Cordero, sí. Ella fue la encargada como de mencionar, como de publicitar toda la cuestión de derechos humanos de las mujeres. Entonces, al menos yo sé que ONU Mujeres, a través de quien la dirige aquí en México, Ruth Sant, ya está sentada y ya está viendo eso. Entonces, así están todas las agencias aquí en México, ya todas aceptaron. Y de alguna manera, parece que se ve una buena relación, pues, sí, de entrada. La ministra Sánchez Cordero, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho toda su postura como ministra en la Corte, ¿no? Desde siempre, pero ahora que ya está figurando como virtual secretaria de Gobernación, es impresionante la capacidad que demuestra esta señora, ¿no? Capacidad de explicar, del discurso claro, pero también la claridad de los esquemas y las estructuras de una política pública que le toca a la Secretaría de Gobernación de garantizar la paz interna, pero con cambios absolutamente sustanciales, porque a la Secretaría de Gobernación le toca garantizar la paz interna de un gobierno, ¿no? Sí, todo lo político. Todo lo político. Pero entonces se requiere, para poder garantizar, se requieren cambios sustantivos y los está anunciando, pero los está anunciando con una claridad intelectual tremenda de muchas cosas, ¿no? Este asunto de la amnistía, con qué claridad, de la reducción de penas, de la despenalización de drogas, un montón de cosas, y también la veo al ritmo de López Obrador corriendo, como que ya estaba desesperada, como que ya tenía todo listo, de hecho lo tenía, pues no, esto que está anunciando no lo elaboró de la noche a la mañana, ¿no? Ya lo tenía, es decir, viene desde hace un buen rato se sentó, y cuando digo un buen rato no es el último año, es un buen cacho, se sentó a hacer toda una propuesta, ¿no? Una propuesta que le está aceptando, porque todo lo que ha salido a anunciar es porque ya le dieron el visto bueno y ha sido muy clara, es decir, esto todavía no está revisado, no está revisado, aprobado, todavía no, y esto sí, y esto no, y esto sí, pero sí está anunciando cambios. Sí, incluso algo tan controversial como el asunto del fiscal anticorrupción, ¿no? Por ejemplo. De tanta controversia, ¿no? Donde el proceso es lo que no les está gustando, no les gustó el proceso que quedó en la ley, ¿no? Un proceso donde primero las organizaciones y luego de ahí las organizaciones nombran otras avales, organizaciones que como filtros, ¿no? Entonces se les hace un proceso muy burocrático y bueno, pues están planteándolo, ¿no? Están planteando también sus posturas al respecto. El asunto es que están trabajando y ya están trabajando por México. O sea, es gente que ya está sentada con el interés y trabajando. Al menos en eso yo creo que la expectativa ahí está cumpliéndose, ¿no? De perdida, claro que esperamos más, claro que esperamos que se resuelvan muchas cosas y no esperamos en la espera inactiva, esperamos en la espera también trabajando nosotros como sociedad. Esa es la clave, nos quedan 2 o 3 minutos, pero yo insisto en que hay que seguir con estos análisis, ¿no? Quizá la apuesta a la que también le tenemos que dar mucho énfasis, y yo tengo también ahí mis dudas, Marta. Tengo muchas esperanzas, muchas expectativas, pero también muchas dudas. ¿De qué tanto la ciudadanía se va a quedar ahí? ¿Qué tanto le apostó? ¿Qué tanto fue a votar? Y bueno, pues es tu bronca y tú sabrás si gobiernas bien. Si gobiernas bien te vamos a aplaudir y si no, pues
tan sencillo como que ya no te volvemos a elegir y nos vamos, al fin que ya le entendimos a la alternancia y al fin que ya nosotros decidimos, ¿no? O que tanto la ciudadanía está tan emocionada que se puede involucrar a vigilar más al gobierno, ¿no? Esta es como la chance de que del brinco, ¿no? La oportunidad de que mucha gente se prenda realmente, y cuando digo se prenda es, se crea capaz de estar ahí. Que se organice, que le entre a las organizaciones que ya están, que forme organizaciones para vigilar en lo que le interese. Yo creo que la mejor manera de ir a vigilar un gobierno es cada quien tema que tú tengas. Siempre hay temas que nos interesan más, pues que a mí me interesa la ecología, que a mí me interesa la seguridad, que a mí me interesa la salud, que a mí me interesa la educación, que etcétera, etcétera, pues que a eso le entren, ¿no? Ojalá. A vigilar. Ojalá. Me parece que el reto es ese. El reto es, pues, que gobierne. Ya se eligió a este gobierno, ya la ciudadanía lo eligió, fue muy contundente. El primer reto es que gobierne bien, en todo, ¿no? Para beneficio de México. Pero el otro reto que me parece igual de importante es que la ciudadanía dé el brinco a vigilar a este gobierno, a cogobernar, a realmente, porque democracia es asumir el poder desde la ciudadanía, ¿no? O sea, así es. Que asuma el poder y que sí le tome la palabra a este gobierno del plebiscito, ¿no? O sea, te voy a vigilar, te voy a estar checando y cuando venga el plebiscito, pues vemos si te confirmo o te revoco, ¿no? Así es. Pues ojalá, ahí está la moneda en el viento, ¿verdad? Y ojalá que la gente sí se la crea que puede y que debe hacer estas cosas. Vigilar, involucrarse en sus temas que más le gusten. No tienen que ser todos con un tema que quieran. Y bueno, pues ojalá, porque así es como trascenderíamos. Porque un gobierno, pues de repente puede ser malo y bueno, sí hay impactos, por supuesto que hay impactos. Para las mujeres hay brechas de desigualdad enormes y demás. Hay estragos de todo tipo, pero finalmente se va. Quienes estamos aquí somos todos nosotros, todo México, hombres y mujeres. Y ojalá lo entendamos, que tenemos esta oportunidad de trascender como pueblo. Sí, yo creo que sí. Nos tenemos que ir, entiendo, Gama, sí. Muchas gracias. Marta, yo te agradezco, y ojalá que podamos hacer muchos programas de este tipo. Muchísimas gracias, Gamaliel, que nos hace el favor de estar allá en el estudio. Gracias a las personas que nos escuchan por Radio Universidad, a las que nos ven también en el Face, y hasta la próxima.